Economía y finanzas con Pedro Tello. Después del respiro con Nicolás Romay hablando de deportes, saludo con muchísimo gusto a Pedro Tello. Pedro, pues la situación muy preocupante para la industria mexicana, pero muy preocupante para la industria norteamericana también, ante esta decisión que, pues otra vez, por un tuitazo, una amenaza de imponernos aranceles del 5% y luego le van a ir subiendo paulatinamente. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte. Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes siguen este espacio. Lo que son las cosas, hace exactamente 8 meses, el 30 de septiembre del año 2018, celebrábamos en América del Norte la culminación del proceso de modernización del ahora TEMEC, Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Hoy, sin embargo, y a raíz justamente de este nuevo impulso proteccionista y aislacionista de Donald Trump, lo que estamos es frente a una circunstancia de nueva incertidumbre. ¿Qué paradojas tiene la relación con Estados Unidos, Luis Auditorio? Hace 8 meses parecía completamente despejado o con algunos nubarrones, porque entonces estaba todavía el arancel al acero y al aluminio, pero existía la certeza de que quedaba despejado ya el camino para la integración plena en materia comercial y al mismo tiempo para el inicio de una nueva etapa de integración productiva entre los 3 países de la región. ¿Qué es lo que ocurre hoy en México y en la región? Bueno, pues ocurre que nuestro país se convierte en rehén otra vez del ambiente político en Estados Unidos. Y el impacto que esto va a tener sobre la actividad económica de nuestro país no es menor y hay que tenerlo siempre presente. Ayer decíamos, Luis, en este mismo espacio, que el impacto que tendría sobre la generación de empleos la desaceleración de la economía mexicana en función del ajuste a la baja en el pronóstico del Banco de México sobre el crecimiento esperado para este 2019 sería de aproximadamente 19,000 puestos de trabajo. Si efectivamente Donald Trump va adelante y decide en efecto que a partir del 10 de junio se empiece a aplicar un impuesto que va a ser progresivo pero que comenzará con el 5%, lo que esto va a provocar es que en principio, como bien lo ha señalado Luis, los productos mexicanos se van a encarecer en el mercado de Estados Unidos, lo que terminará por pagar el bolsillo del consumidor estadounidense. Sí, pero al mismo tiempo va a empezar a reducirse los pedidos de productos para las exportadoras mexicanas en virtud de que productos más caros allá van a obligar o van a hacer que el consumidor norteamericano empiece a desplazar su preferencia hacia productos procedentes de otros países que seguramente van a ser más baratos para ellos y que también van a tener las mismas condiciones de calidad. ¿Qué sectores van a ser los directamente involucrados si esta decisión de Donald Trump va adelante? Desde luego los más importantes son la industria automotriz y la industria electrónica. Estos 2 componentes, Luis Auditorio, generan la mayor parte de las divisas por exportaciones que México coloca en Estados Unidos. Aquí, el encarecimiento del dólar, que empezó desde ayer mismo por la tarde, lo que va a terminar por provocar es que los costos de las empresas que dependen de la compra de insumos, materias primas, maquinaria, equipo, piezas, partes, componentes, etcétera, del exterior, se van a elevar. Mayores costos de producción significan que o las empresas reducen sus márgenes de rentabilidad o trasladan al precio final y al consumidor, a usted y a mí, ese incremento en costos, lo que va a provocar un aumento de la inflación. Si la inflación se incrementa, evidentemente la capacidad del consumidor mexicano para mantener el mismo nivel de compra de bienes y servicios se va a tener que ajustar a la baja. Y si esto ocurre, el consumo interno, que es otro de los motores del crecimiento de la economía mexicana, va a enfriarse todavía más. Pero sigamos agregando factores. Se encarecen los costos de las empresas, se reduce el consumo nacional, los proyectos de inversión de las empresas que tenían la esperanza o el plan de negocios para instalarse en México o para ampliar sus operaciones de cara a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá una vez modernizado, se van a poner en pausa
sino a cancelar. Y estos proyectos de inversión que se van a poner en pausa o se van a cancelar significan que no se van a crear los empleos que originalmente se habían estimado, y en algunos casos, y frente a la caída en los pedidos de productos de exportación mexicanos desde el mercado de Estados Unidos, Luis Auditorio, seguramente habrá empresas que van a tener que recortar su plantilla de trabajadores. Y estas empresas que van a vender menos a Estados Unidos van a consumir menos a sus proveedores mexicanos, y entonces el efecto en cadena se va a empezar a extender y va a terminar evidentemente por afectar el crecimiento de la economía mexicana, que seguramente irá al estancamiento, si no es que ahora sí a un ambiente recesivo en 2019, que seguramente se va a hacer extensivo por lo menos a la primera mitad del 2020, y eso significaría para la presente administración un severo golpe a sus propios proyectos de crecimiento, pero sobre todo para la mayor parte de la sociedad mexicana, Luis Auditorio, un problema serio por cuanto a al deterioro en la calidad de vida de los mexicanos. Así que lo que son las cosas, aquello que celebrábamos 8 meses, hoy está envuelto en incertidumbre y en signos que son poco alentadores para la relación comercial entre ambos países. A ver, Pedro, es viernes. Cuéntanos un chiste, aunque sea. Después de este panorama, oye, y tienes toda la razón. A ver, es malo por donde se vea. Nos ponen aranceles, esto realmente se cumple, lo van subiendo, conforme lo vayan subiendo, pues van a ir desplazando productos mexicanos, el consumidor norteamericano va a preferir de otros países, que es algo muy raro porque se supone que traen una guerra comercial con China, por ejemplo, pero bueno, al final es la decisión de este populista llamado Donald Trump, que pues toma este tipo de arrebatos. Lo que me preocupa mucho pues es que esto tú lo proyectas en algo tan pronto como 2019, si Trump efectivamente de aquí a 10 días empieza a ponernos aranceles. Sí, por supuesto, Luis, porque O sea, no es un escenario de 2021, ya. Recordemos, Luis, Ajá. el sector exportador, el motor exportador, es el único motor que se ha mantenido funcionando bien a lo largo de estos, yo no diría últimos 6 o 7 meses, desde el año pasado. Los otros tres motores, la inversión está congelada, el motor del gasto gubernamental, ya sabemos lo que está ocurriendo, se está posponiendo para el segundo semestre su ejercicio, y el motor del consumo interno se ha venido paulatinamente enfriando. De modo que si esto se convierte en un golpe directo para el motor exportador mexicano, no está de más señalar que esto representará problemas muy serios para el comportamiento de la economía mexicana en el segundo semestre del 2019 y por supuesto en la primera mitad por lo menos del 2020. Y eso desde luego representa un problema muy serio, no solo para el gobierno, sino también para las empresas y para quienes se incorporan al mercado de trabajo en busca de alguna oportunidad laboral, y qué decir de quienes se quedaron sin trabajo y esperarían un ambiente propicio para volver a reencontrarse con una ocupación remunerada. Lo que ocurre, Luis Claro. Auditorio, es que tenemos un presidente al norte de la frontera Ujú. que se mueve por impulsos proteccionistas y ahora también por decisiones de corte completamente aislacionista Ujú. que le complican la vida al sur de la frontera y consecuentemente y a la larga, por supuesto, a los flujos migratorios que seguramente van a seguir llegando a Estados Unidos. Pedro Tello, como siempre, un gusto poderte escuchar. Te seguimos en tus redes, Pedro. Me encuentran en @Petello Villagrán. Buenos días a todos.